Y hoy día vamos a tener la clase número 18, hermanos, y vamos a continuar con los profetas menores. Entonces, la semana pasada, si usted estuvo, puede recordar que estudiamos al profeta Oseas y al profeta Joel. El profeta Oseas hablando como con una ilustración de un matrimonio, el profeta Joel con una plaga de langostas. Entonces, hoy día vamos a ver a dos profetas, que es Amós y Abdías, que en su Biblia son los que vienen después de Oseas y Joel, y vamos a ver también su importancia, vamos a ver algunas ilustraciones particulares también que tienen estos profetas. Entonces, le animo a ir en su Biblia al libro de Amós, porque vamos a estar leyendo algunos textos y voy a necesitar su ayuda, y también a tener el folleto para que pueda ir siguiendo la lección, pueda ir tomando sus propios apuntes y pueda anotar las cosas más importantes. Entonces, Amós, hermanos, comenzamos por el libro de Amós, un poco de contexto. En Amós capítulo 1, versículo 1, nos dice que Amós es del reino del sur. Recuerda que el reino de Israel estaba dividido en dos, sur y norte, pero que la predicación de Amós era hacia el reino del norte, o se centra en el reino del norte, a pesar de que él es del sur. También nos dice que Amós estuvo predicando durante el reinado de Usías en Judá y en días de Jeroboam II, ya rey de Israel. Hace muchas lecciones vimos que fue un mal rey, ese rey muchos pecados tuvo y condenó también un poco a la parte de Israel en la que gobernaba. Entonces vemos que Amós está situado aproximadamente a mediados del siglo 8 antes de Cristo, mediados de ese año. Solo unas pocas décadas, hermanos, antes de la caída del reino del norte, pero poco antes también de que el profeta Isaías emprendiera su ministerio. Entonces, era un tiempo en donde Amós estaba profetizando, donde había quizás gran prosperidad económica, había expansión de las tierras, había seguridad para ambos reinos. Así que Amós está profetizando después de que la nación ha sido dividida, pero antes de que haya cualquier amenaza de las naciones que los llevaron cautivos, como lo fueron Siria y Babilonia. Entonces, esto es un poco de contexto del libro de Amós. Ahora, así como Joel y usó una plaga de langostas, Oseas usó un matrimonio, Amós también utiliza un acontecimiento histórico para enfatizar su mensaje. En el capítulo 1, versículo 1, se nos menciona que profetizó Amós 2 años antes del terremoto. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esto más adelante, pero se usa esta ilustración para enfatizar también el mensaje de juicio de un terremoto. ¿Cuál es el tema, hermanos, del libro de Amós? El tema del libro de Amós ahí lo tiene. Dice: Jehová está enojado porque su pueblo se está enriqueciendo y oprimiendo a sus propios parientes y despreciando a los justos y su palabra. Entonces, un tema recurrente en los profetas, como usted ya ha visto, es la ira de Dios a causa de los pecados y también el llamado al arrepentimiento para que no se desate esa ira de Dios. Entonces, en este libro, Jehová está enojado por dos cosas que están ahí en el tema del libro. Primero, está enojado porque su propio pueblo está actuando corruptamente, tratando de hacerse rico, oprimiendo a las personas pobres, oprimiendo a sus parientes también. La primera cosa por la que Jehová está enojado. La segunda es porque su pueblo está despreciando a los que son justos y está despreciando también la palabra de Dios. Entonces ahí es donde aparece Amós y les dice: si no abandonan su pecado y se arrepienten, va a venir un terremoto como el que ocurrió, pero va a ser más grande y más terrible, porque va a sacudir sus propios corazones. Va a ser el terremoto del juicio de Dios. Entonces Amós les está advirtiendo a la nación de Israel acerca de estos pecados. Entonces ese es un tema, un buen tema para el libro de Amós. Ahora, un poco de estructura para que vamos estudiando este libro. Ahí usted lo tiene dividido. Primer punto que vamos a ver es que Dios juzga a las naciones y vamos a ir desarrollando el libro de Amós. Entonces, aunque el enfoque, hermanos, está en el libro de Israel, los primeros capítulos de Amós son profecías contra las naciones vecinas. Entonces usted puede ver en Amós 1:3 que la atención está sobre Damasco, por ejemplo. En Amós 1:6 está sobre Gaza. En el versículo 9 está sobre Tiro.
En el versículo 11 está sobre Edom. En el versículo 13 está sobre Amón. En el capítulo 2, versículo 1 está sobre Moab. Entonces, mire, fíjese por qué Dios las juzga. No vamos a leer todos los versículos, pero aquí yo lo tengo anotado. Entonces, Dios va a juzgar a Damasco porque saqueó, robó y dejó a Galaad estéril. Entonces, ahí está uno de los pecados de Damasco. ¿Por qué Dios juzga a Gaza? Si usted quiere ir tomando nota, sería ideal. Dios juzga a Gaza porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Llevó todo cautivo, todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ahora, ¿por qué Dios juzga a Edom? Juzga a Edom porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, algo que vamos a estar viendo en un ratito en el libro de Abdías. Persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Por qué se juzga a Amón? Se juzga a Amón porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres en Galaad que estaban encinta. Entonces eran homicidas ellos, pero en un nivel mucho más avanzado. Entonces, las naciones gentiles, hermanos, habían pecado horrorosamente y ellas no iban a poder escapar del juicio de Dios. Entonces, así como el evangelismo hoy en día, hermanos, es universal, la justicia, el juicio de Dios es también universal. Y todo ser humano dará a Dios cuenta de sí mismo. Aún los creyentes, como hablábamos la semana pasada, si bien no van a ser juzgados sus pecados, sí van a ser juzgadas su vida cristiana. Entonces, todo ser humano dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, lo primero que vemos en Amós es que Dios juzga a las naciones. Una segunda cosa que va desarrollando el profeta es que Dios juzga a su pueblo, como ya mencionábamos. Entonces, Dios no se detiene solamente a juzgar a las naciones, sino que Él se preocupa mayormente de juzgar a su pueblo. Y en el capítulo 2 comienza una profecía contra Judá. Capítulo 2, versículo 6, ahí ya comienza y es una larga profecía también contra la nación de Israel, contra la parte norte. Entonces, con esas primeras profecías, el pueblo de Israel habría aplaudido a Amós, porque recuerda que dijimos en el primer punto que estaban siendo castigadas las naciones vecinas, entonces los israelitas seguramente estaban contentos y le estaban aplaudiendo porque eran todas esas naciones enemigos. Pero entonces Amós les dice, a ver, espérense un poquito, no tan rápido. Ustedes también han pecado y ustedes también van a ser juzgados. Sus pecados no van a ser pasados por alto. Leamos el capítulo 3, versículo 2. A ver, ¿quién me ayuda por favor leyendo? Capítulo 3, versículo 2 de Amós. Amén. Hermano Jorge. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Gracias, hermano. Entonces, se suponía que Israel debía ser luz para los gentiles. Ellos debían ser, estaban apartados, habían sido escogidos como nación por Dios. Ellos debían reflejar la gloria del Dios verdadero. Dios los conocía, pero en cambio no hicieron eso. Ellos se comportaron igual de corruptos e inmorales que las naciones vecinas. Entonces, Israel está siendo juzgado por pecados de injusticia social, de injusticia política, por pecados religiosos de idolatría y también por negligencia a la palabra de Dios, cosas que también las naciones gentiles, las naciones vecinas, paganas, estaban haciendo lo mismo. Entonces, Israel también era culpable de esclavitud, de corrupción, de soborno y de favoritismo hacia los ricos y también estaban explotando a los pobres. Son algunos de los pecados que Amós menciona ahí en su libro. Y son cosas precisamente opuestas, hermanos, a la voluntad de Dios para ellos. Dios había mostrado, usted seguro ha leído, y vamos a leer un texto ahí en Deuteronomio, ha mostrado su preocupación por la gente pobre, por ejemplo, ha mostrado su preocupación acerca del trato hacia los esclavos, ha mostrado su preocupación y ha dado sus leyes acerca de la corrupción. Entonces, Israel no tenía excusas. Él le dijo a Israel lo que debía hacer. Mire, leamos un versículo en Deuteronomio 15, versículo 11. Ahí el primer hermano que llegue
Vamos a hacer una mini espada bíblica, puede prender su micrófono y leerlo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, hermanos. Amén. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, no al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ya, muchas gracias, hermano. Entonces, fíjese, está Dios ahí, está Moisés hablándoles de la ley que Dios les había dado y les está diciendo cómo debían tratar al pobre de manera generosa y no debían desecharlo. Y en el libro de Amós está ocurriendo lo opuesto totalmente. Ellos no escucharon la voz de Dios y están actuando según el pecado que hay en su corazón. Ahora, esto tiene una aplicación para nosotros. Mire lo que dice el libro de Santiago. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. También esto se nos dice a nosotros. Capítulo 1, versículo 27 de Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, fíjese la preocupación, fíjese cómo en el Nuevo Testamento también se nos está llamando a esta cierta labor social, a esta labor de no desechar a ciertos grupos de personas. También después, en el libro de Santiago, se nos habla sobre cómo se recibe a la gente en la iglesia. Más adelante, y se nos dice, bueno, llegan personas con mucho dinero y ustedes las reciben y al pobre lo dejan al final. Entonces, Dios también nos está llamando hoy en día a no cometer este tipo de pecados que Israel estaba cometiendo. Ahora, Israel también era culpable de pecados religiosos. Volvamos al libro de Amós. No solamente era culpable de estos pecados más sociales o políticos, sino también era culpable de pecados religiosos. A ver, Amós capítulo 2, versículo 4. Otro hermano ahí, que me ayude leyendo, una hermana. Amós 2, versículo 4. Amén. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Gracias, hermana. Entonces, fíjese lo que está diciendo. Desecharon, despreciaron la ley de Dios, anduvieron en las mentiras. Eso veíamos un poco con los jóvenes el día viernes. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces, Amós les está diciendo, a ver, Israel ha sido llamado, ha sido apartado para un propósito especial, vivir una vida santa en el temor de Jehová. O sea, cumple con tu llamamiento, arrepiéntete y vuelve a Dios, deja esos pecados, deja de desechar la ley, la voz de Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Israel no quiso escuchar. Entonces, mire esto para nosotros hoy en día también. Hay una advertencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un versículo que usted lo debe incluso saber de memoria, porque es bien conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Mire, este mismo principio está hoy para nosotros como creyentes de la iglesia. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios nos dice, ustedes son nación santa, han sido un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, han sido apartados del mundo, entonces vivan en el temor de Dios, vivan de manera santa. Entonces, lo segundo que vemos en Amós es que Dios va a juzgar a su pueblo por diversos pecados, y también vemos al mismo tiempo que nosotros debemos cuidarnos de esos pecados porque Dios nos ha advertido en su palabra. Un tercer punto, que es el penúltimo del libro de Amós, es que Dios juzga con justicia y certeza. Dios juzga con justicia y certeza, está ahí en su folleto también. Entonces, Dios va a juzgar a las naciones, Dios va a juzgar a su pueblo. Y Amós nos habla para dar validez al juicio acerca del carácter de Dios y la causa del juicio de Dios. Entonces, en Amós 7 al 9, en esos capítulos, vemos que Dios va a juzgar con certeza y justicia.
Entonces Dios le da a Amós una serie de visiones acerca del juicio. Mire, veamos una de estas visiones. En Amós capítulo 7, versículos 7 al 9. Veamos una de todas las visiones que Dios le da a Amós. A ver, ¿quién me ayuda? Un hermano leyendo esos 3 versículos, ahí en Amós 7, versículos 7 al 9, por favor. Hermano Orlando. Dice así la palabra de Dios. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré como con espadas sobre la casa de Jeroboam. Gracias, hermano Orlando. Entonces, se menciona una plomada de albañil. Ya yo no sé mucho de ese tema, pero una plomada es un cable con un peso en un extremo, en el extremo. Entonces, un artesano, una persona que lo ocupa, sostiene un extremo del cordón. Entonces, el peso asegura que el cable cuelgue hacia arriba y hacia abajo. Entonces, es una herramienta que se usa para determinar que haya verticalidad. Entonces se usa para medir qué tan bien, qué tan vertical, qué tan recta está construida una pared. Entonces, Dios dice que va a poner o ha juzgado o está viendo al pueblo de Israel con una plomada de albañil. O sea, la plomada es un estándar perfecto. Entonces, nos quiere decir, hermanos, que el juicio que Dios estaba haciendo sobre las naciones vecinas y sobre Israel era un juicio sin errores. Entonces, Dios no le iba a agregar, Dios tampoco le iba a quitar. Ese es el carácter justo y perfecto y santo de Dios. Y es por eso también que deberíamos tener temor de nuestro Dios. Ese es el tercer punto. Dios juzga con justicia y certeza. Y un último punto para ir finalizando el libro de Amós es que Dios juzga con misericordia. Dios juzga con misericordia. Finalmente vemos que Dios termina juzgando en base a su justicia, pero también Él no puede dejar su amor y su misericordia por su pueblo. Se contriñe su corazón, se inflama de compasión, como veíamos en Osea. Se recuerda como la semana pasada hablamos de ese patrón común que había, de que Dios, el profeta los acusaba, había juicio, había llamado al arrepentimiento y luego misericordia. Bueno, los profetas siempre terminan en esto, terminan en gracia y terminan en misericordia. No importa cuántos capítulos duren las acusaciones, no importa cuánto tiempo dure la pronunciación del juicio, independientemente de cuán larga sea la lista de los pecados de los infractores, los profetas siempre terminan con un mensaje, con la promesa de salvación. Y Amós, por supuesto, no es la excepción. Miremos capítulo 5, versículo 14 y 15. Amós, capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Quién me ayuda con la lectura? Hermano Ricardo. Amós, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Gracias, hermano. Entonces, fíjese lo que está diciendo. Busquen lo bueno para que viváis. Hay una oportunidad. Le dice, aborrezcan el mal, hagan el bien. Dice, quizá Jehová de los ejércitos va a tener piedad del remanente. Entonces, Dios los iba a restaurar. Si ellos pasaban por la disciplina, si ellos volvían sus caminos, si ellos se arrepentían, Dios les prometía salvación. También en el capítulo 7, Dios le da a Amós 2 visiones de juicio, una visión de fuego y una plaga de langostas.
Pero lo interesante no es el juicio que Dios da, sino es que ambas veces Amós clama y suplica el perdón de Dios. Y las dos veces el Señor cede y no les envía este tipo de juicio al pueblo de Israel. Finalmente vemos que la misericordia de Dios se extiende no solamente al pueblo de Dios, sino también que incluye a los gentiles. Amós capítulo 9, versículo 12. Esto también se incluye a los gentiles. Mire, Amós capítulo 9, versículo 12. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Ahí en su Biblia, al pie de página, seguramente hay una cita, hay una letrita y lo está guiando una referencia cruzada a su Biblia, que es Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 está el concilio en Jerusalén, están discutiendo los apóstoles en la iglesia acerca de si los gentiles podían recibir el evangelio, si podía predicarse acerca de Cristo Jesús, o la salvación debía ser solamente para el pueblo de Israel. Y Santiago está hablando ahí en Hechos capítulo 15, y él está intentando descubrir qué va a ocurrir con los gentiles que vuelven su fe hacia Cristo. Sorprendentemente, Santiago cita este pasaje de Amós. ¿Por qué? Porque a través de Cristo todos tienen acceso a esta misericordia. Como dice, para que aquellos todos sobre los cuales es invocado mi nombre, puedan poseer esta salvación. Entonces, Dios juzga con misericordia y esa misericordia no solo se extiende a la nación de Israel, sino que también se extiende a nosotros como pecadores. Entonces, muy resumidamente, hermanos, eso es el libro de Amós. Eso es el libro del profeta Amós. Entonces, pasamos al profeta Abdías, que es muy cortito. Entonces, dé vuelta a su página y vamos a ver el profeta Abdías. Está antes de Jonás, ya estudiamos Jonás los días miércoles, así que no hay forma que usted pueda perderse porque ya conoce ahí esa sección de su Biblia. Entonces, Abdías capítulo 1, el único capítulo que tiene. Un poquito de contexto para Abdías. Es interesante porque Abdías es en cierto sentido el único profeta que hemos estado estudiando que no se dirige ni al reino del norte ni se dirige particularmente al reino del sur. En cambio, la profecía de Abdías se dirige directamente hacia la nación gentil de Edom. Entonces, Edom es muy significativo para Israel, porque tiene un parentesco, tiene una relación muy estrecha con el pueblo de Israel, que se remonta muchos años, mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Los edomitas, hermanos, eran los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú en Génesis? Era el hermano de Jacob. Usted recordará cómo ellos desde el nacimiento estaban en disputa, después incluso siguieron en disputa, uno persiguió al otro, hay una historia ahí, y después se arreglaron, pero las naciones después de eso, hermanos, terminaron nacionalmente en rivalidad. Hay historias en la Biblia en donde Israel estaba vagando por las tierras y necesitaba cruzar por la nación y ellos, Edom no quiso, no los dejó. Entonces hay muchas otras circunstancias en donde usted puede ver que hay una rivalidad entre ambas naciones. Entonces Edom, siendo el primo nacional de Israel y de Judá, ahora está siendo juzgado y vamos a ver por qué. Vamos a ver motivos de esto y que tiene que ver un poco con ser un pariente un poco malo, ya un familiar un poco opresivo hacia el pueblo de Israel. Entonces, el tema, ¿cuál es el tema? A ver, ¿quién tiene ahí en su folleto que me pueda contar cuál es el tema del libro? ¿Quién puede leerme? ¿Cuál es el tema del profeta Abdías? Jehová juzgará a aquellos que maltratan arrogantemente a su pueblo. Muchas gracias, hermana Valentina. Jehová va a juzgar a los que maltratan a su pueblo. Entonces, ya dijimos, Edom tenía una larga historia de maltratar arrogantemente al pueblo de Israel. Ya ahí tengo algunas citas para que usted después lo lea, se las voy a decir para que vea estas situaciones. Anótelas, Génesis 27:40, la primera, Génesis 27:40, Números 20, 14 al 21, Números 20,
14 al 21, Primera de Samuel 14 y Segunda de Samuel 8. Primera de Samuel 14 y Segunda de Samuel 8. Ahí usted puede ver varias situaciones de un historial en donde Edom está maltratando al pueblo de Israel. Y ahora, después de todas esas cosas que podemos leer en las Escrituras, la paciencia de Jehová ha llegado a su fin para Edom. Entonces estudiamos 2 puntos cortitos que tiene, o 3 puntos cortitos que tiene el libro de Abdías, hermano. Entonces, primer punto, que es la sección de Abdías 1 al 9, obviamente versículo 1 al 9, donde vamos a ver la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La destrucción venidera. La sentencia, la destrucción venidera. Con los jóvenes estuvimos estudiando hace unas semanas el libro de Abdías, así que los jóvenes podrían incluso enseñar esta lección, ¿ya? O eso es lo que espero. Ya, entonces, la sentencia, la destrucción venidera. Dios promete juzgar a Edom repetidamente a lo largo de estos primeros 9 versículos. En el versículo 2, fíjese lo que dice. En el versículo 2 de Abdías, dice, he aquí pequeño, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Versículo 4, mire lo que dice, si te remontares como águila, y aunque las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Versículo 6, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Entonces, a lo largo de estos 9 versículos se está diciendo que Dios va a juzgar a la nación por sus pecados el día del Señor. Entonces, Abdías hace eco del mensaje que Amós tuvo para todas las naciones que están un poco rodeando al pueblo de Israel, las naciones vecinas. Todas las naciones y los pueblos, hermanos, son responsables por sus acciones, como ya vimos en Amós. Entonces, especialmente, hermanos, esto es revelante en la actualidad. ¿Por qué? Porque Abdías estaba anunciando juicio contra personas que no conocían a Dios, personas que nunca reconocieron a Dios, personas que nunca le asignaron un lugar a Dios en sus vidas. Y Abdías está anunciando juicio contra estas personas, personas muy parecidas a sus vecinos, muy parecidas a sus compañeros de trabajo no cristianos. Y este es el juicio, hermanos, que le espera a sus amigos que no conocen al Dios viviente. Entonces, es imperante, hermanos, la necesidad de que si Dios le ha puesto en su corazón una persona no creyente, usted le hable de Cristo. Permítame compartirle mi fe, por favor. Háblele a sus amigos, a sus vecinos, a las personas que usted conoce. No pierda esa oportunidad, porque el juicio que viene de Dios, la destrucción venidera para estas personas por sus pecados, por sus acciones, es inminente y es terrible. Entonces, primeros 9 versículos, usted puede ver la sentencia, la destrucción venidera. Segundo punto, que es la sección de Abdías 10 al versículo 14. Ya son esos versículos en donde vamos a ver la acusación, la opresión al pueblo de Dios. ¿Por qué estaba siendo juzgada Edom? ¿Cuáles fueron sus pecados? Entonces, la segunda sección la tiene en su folleto, la acusación, la opresión al pueblo de Dios. Entonces, al principio del libro, Dios está acusando a los edomitas específicamente por su orgullo y por su soberbia. El versículo 3. A ver, ¿quién me puede leer el versículo 3 de Abdías? Acá. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ya, gracias hermana, vi como 2 manos más levantadas, pero ahí voy a pedirle en un ratito ya, así que paciencia con la lectura. Entonces, versículo 3 es interesante porque los edomitas vivían en las montañas y su capital Petra era virtualmente o físicamente inaccesible. Entonces, los edomitas se creían que eran como invencibles. Entonces ellos se burlaban de las demás naciones y sobre todo de Israel, que los menospreciaban. Y decían, ¿quién me va a derribar a tierra? Bueno, en el versículo 4,
dice que Jehová los derribará. Hermana Elizabeth, ayúdeme usted que había levantado la mano leyendo el versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Gracias, hermana. Entonces, a pesar de que estés tan arriba y que te sientas tan inaccesible, tan poderoso, Dios le dice, bueno, aunque estés mucho más arriba de lo que estás, aunque en las estrellas pusieres tu nido, tu fortaleza, bueno, voy a ir allá y te voy a derribar por tu soberbia. Entonces, primeramente se está acusando y juzgando a Edom por su orgullo y por su soberbia. Pero Dios le promete juicio a Edom principalmente porque oprimió al pueblo de Dios. Entonces, tenemos un libro completo de la Biblia específicamente escrito para anunciar el juicio de Dios sobre una nación pagana por el maltrato que tuvieron hacia el pueblo de Dios. También se relaciona un poco con lo que mencionaba o predicaba Pastor Fabián en el libro de Nahum, que estaba consolando en cierta forma al pueblo de Dios, juzgando a una nación pagana, una nación asiria como Nínive. Entonces aquí tenemos un libro completito acerca de este tema. Entonces el mensaje principal y más precioso del libro de Abdías es que Dios se preocupa por los suyos. Dios se preocupa por su pueblo. Dios los conoce, como decía el profeta Nahum. Dios los conoce y se preocupa. Hermano o hermana que me ayude leyendo versículo 10 y versículo 11 para ver esto en detalle. Versículo 10 y versículo 11 de Abdías. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Gracias, hermano Jorge. Entonces, fíjese que aquí específicamente dice la injuria a tu hermano Jacob, la injuria a Israel. Dice, vas a ser cortado para siempre. Y en el versículo 11 se está relatando y dice que cuando llevaban cautivo al pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo su vecino? ¿Qué estaba haciendo su pariente? Ellos se estaban prácticamente mofando, se estaban gozando en que el pueblo de Israel estaba siendo castigado. Y continúa otros versículos hablando acerca de cómo Edom también no solo se burlaba, sino que permanecía pasivo mientras otros estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Pero aquí Dios entra en escena y Él muestra que se preocupa por su pueblo. Él los va a proteger. Él vendrá en ayuda de su pueblo y los va a vindicar. Como veíamos también el miércoles, ¿alguna vez ha sido usted perseguido, ha estado desanimado, se han burlado de su fe, lo han rechazado sus amigos, su familia, cuando usted se convirtió y puso su confianza en Cristo? Bueno, Dios sabe eso, hermano. A Dios le importa y Él le va a vindicar al final. Jehová es su protector y eso es lo que podemos ver aquí en el libro de Abdías. Entonces, la acusación, ¿cuál era la acusación hacia Edom? La opresión al pueblo de Dios. Dios se preocupa por los suyos. Y terminamos con la última sección, la tercera sección de Abdías, que abarca versículo 17 al 21. Versículo 17 al 21, vamos a ver el resultado, el establecimiento del pueblo de Dios. El establecimiento del pueblo de Dios es el resultado. Vemos esto más claramente cuando el libro está terminando. Entonces, es un día de salvación y vindicación para el pueblo de Dios que alguna vez fue perseguido, lo que se menciona en los últimos versículos del libro de Abdías. Entonces, Abdías termina profetizando algo muy interesante, y es que la tierra de Edom va a ser poblada por el pueblo de Dios y la tierra de Edom se convertirá en parte del reino de Dios. Mira el versículo 21, el último versículo de Abdías. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será ¿de quién? El reino será de Jehová. Entonces, al final, el pueblo de Dios es vindicado. Dios termina triunfando. Recuerde lo que había dicho el versículo 4, de ahí te derribaré.
¿Y qué está diciendo aquí? Dios dice, bueno, te he derribado y ahora incluso yo voy a habitar ahí. Yo voy a reinar allí. Entonces Dios triunfa y la salvación de su pueblo se completa. Y esto, hermanos, nos muestra dos cosas hoy en día para nosotros, ¿ya? Y vamos a terminar con estas dos cosas en esta escuela dominical. Pero para ver estas dos cosas necesito dos textos. Entonces, dos personas que me ayuden con unos últimos dos versículos y ya estamos terminando. Uno es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. Entonces, un hermano que me ayude en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. Y otro hermano que me ayude con Mateo, ya hermano Orlando con Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9, y otro hermano que me ayude con Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Hermano Ángel, Mateo 5, 44 al 45. Entonces, las cosas que nos muestra para hoy en día, la primera es esperanza futura de que tenemos vindicación. Hermano Orlando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 6 al 9, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 6 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. Y a vosotros que os sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que se conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gracias. Entonces ahí está diciendo el apóstol Pablo que Dios va a pagar con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios, y a los que son atribulados, Dios les va a dar reposo. Entonces hay una esperanza futura de que tenemos vindicación, pero también debería dar cierta tristeza, ¿no? Porque a los enemigos de Dios van a ser juzgados, y dice que en llama de fuego, y van a ser excluidos de la presencia de Dios. Imagínense eso, lo terrible, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Un terrible castigo, hermano. Segunda cosa que nos sirve para hoy en día de este libro es la forma actual de lidiar con el desprecio. ¿Cómo debemos lidiar con el desprecio? Hermano Ángel, Mateo, ¿qué dice ahí? Ok, Mateo 5, 44, 45. Dice, Amén. pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Gracias, hermano Ángel. Entonces, si usted hubiese estado en la situación de Israel, con un Edom que se burlaba de su desgracia, ¿qué actitud hubiese tomado? Quizás la actitud de ¿qué se creen? La actitud de decirle unas cuantas palabras, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo Jesús? Ahí en Mateo 5. Dice, amen a sus enemigos, a los que los desprecian, a los que están haciendo cosas en contra de ustedes. Bueno, ámenlos, oren incluso por ellos. Entonces, debemos lidiar de esta manera como el desprecio con nuestros enemigos. Entonces, finalmente, hermanos, el resultado es que el pueblo de Dios va a ser establecido. Dios ama a su pueblo, Dios cuida de su pueblo, y Dios también le ha preparado un futuro glorioso a su pueblo. Entonces, eso, hermanos, es el libro de Abdías, de manera resumida también. Espero haya sido de bendición los principios. Recuerde revisar en el folleto el versículo de memoria para la siguiente semana, que es uno de los versículos que leímos ahí en Amós, ¿ya? Entonces, apréndalo, medítelo durante la semana y también aplíquelo a su vida. Vamos a estar orando, hermanos, y después va a pasar Pastor Fabián, y después tenemos el aniversario. Oramos. Señor, gracias le damos por esta mañana, gracias le damos porque usted es bueno, gracias le damos, Señor, porque también usted, Señor, nos habla hoy en día, gracias porque usted, Señor, nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a convertir nuestros corazones, gracias porque usted nos corrige, nos disciplina, Señor, y quiero rogarle que estos mensajes de los profetas
no solo queden en un conocimiento histórico de la palabra del Señor, sino que también puedan calar hondo en nuestros corazones y podamos tomar también estas advertencias. Pedimos por el tiempo que tenemos en un ratito, Padre, en la reunión general de la iglesia, para que usted pueda ser glorificado y pueda hablar a nosotros. En Cristo Jesús rogamos todo. Amén. Amén, hermano Ricardo, muchas gracias por el tiempo que pudimos tener hoy en la escuela dominical, hermano, espero que también lo haya disfrutado bastante. Hermano, como decía bien nuestro hermano Ricardo, ahora vamos a pasar a nuestro culto general, y que comienza en unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, hermano, ahí vamos a estar disfrutando juntos como iglesia de nuestro 11º aniversario. Así que, hermano, ahí nos vemos, ahí espera el link, va a estar todo listo en un ratito para que podamos estarnos conectando a nuestro servicio de aniversario. Bueno, muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones. Hermanos.